Desde la puesta en servicio del Palau de les Arts, los valencianos amantes de la ópera y de la música clásica ya no tienen necesariamente que desplazarse a Madrid, a Barcelona o a ciudades del extranjero para ver un espectáculo de esas características, o un gran espectáculo de esas características. Sin embargo, en el caso de la música popular, el rock y demás estilos modernos, eso no es así. Y a pesar de algunas excepciones, pues hay que viajar para ver a muchos de tus solistas o de tus grupos favoritos. ¿Por qué? ¿Es solo por falta de una infraestructura adecuada o hay otras razones? ¿Algún día podremos ver en Valencia a Taylor Swift o a los Rolling Stones o a Bruce Springsteen? Porque esa es otra, muchos de nuestros viejos héroes o se están haciendo viejos o directamente se están muriendo. Lo hemos visto hace unos días con Brian Wilson falleciendo, o con Paul McCartney cumpliendo 83. Hoy nos interesa saber si Valencia es o puede ser una ciudad de conciertos, y lo vamos a averiguar hablando nada más y nada menos que con don Miguel Ángel Pastor, periodista, productor, músico y... Miguel Ángel, muy buenas tardes. Placer. Y como alguna gente sabe, también fuiste jefe de prensa y pianista de Julio Iglesias. Sí, he hecho. Bueno, en el mundo del espectáculo yo creo que lo he hecho todo. Aunque últimamente te dedicas más a la gastronomía, que escribes para La Razón. Sí, bueno, es que llega un momento en la vida de uno y digo, bueno, y ahora... Yo te veo siempre, en fin, con buenos yantares. El periódico La Razón me llamó para si yo quería hacerme cargo de la sección gastronómica, y me he hecho cargo de la sección gastronómica, faltaría más. Que ya está bien de pasar, ¿no? con la música. Como supongo que le habrá sucedido a Miguel Ángel Bercher, manager, productor de grandes conciertos, también fue músico, trabajó con Los Inhumanos, con Seguridad Social. Espérate, que tengo aquí una chuleta y me pongo las gafas. Tuvo una productora de televisión, resucitó el Festival de Benidorm en la época de Eduardo Zaplana. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tú también has hecho de todo, ¿no? De todo, musicalmente de todo. Aunque últimamente estoy más tranquilo y con menos actividad. Pero en los 80 y 90, desde luego, hice de todo. Oye, ¿es verdad que fuiste a la India y que conociste a la Madre Teresa de Calcuta? Sí, exacto. Sí, estuve en la India, conocí a Madre Teresa de Calcuta y ahí fue el cambio de mi vida. Disfruté mucho ayudando a gente que estaba a punto de irse al otro barrio, y eso me hizo cambiar los parámetros de la vida. Y bueno, pues un poco como George Harrison, ¿no? Que cambiaste, sí, por ahí. Cambiaste un poco la guía mental y la guía vital para continuar el resto del tiempo aquí en nuestro planeta. Juan Martínez Muñoz, más conocido como Torpedo, ¿no, Juan? Bueno, eso es culpa mía, Juan. Parte de culpa los que tengo aquí a mi izquierda. ¿Lo borramos o que se lo dejamos? Que se lo he dicho yo, Juan es promotor de conciertos, empresario, productor de grupos y cantantes británicos, sobre todo de los años 80, ¿no? Ahora también trabajas con ellos, pero en salas más pequeñas. En salas mucho más pequeñas, sí. ¿Y eso por qué? Porque ya no tienen el tirón, vamos, tan importante como tenían en los 80. Nombres. Dime algunos nombres. Pues yo que sé, Echo and the Bunnymen, Psychedelic Fools, Chameleons... Primitives, ¿no? Que hablábamos antes. De Primitives. De Primitives, que los traemos ahora cuando se cumple el 40 aniversario. En fin, entretenido, muy entretenido. Eso está muy bien. Y para completar nuestro póker de estrellas musicales de hoy, tenemos a Amadeu Sanchis, que es, aparte de muchas otras cosas, lo vamos a ver dentro de nada también en el Faro de Contertulio, redactor musical y programador cultural, aparte de exconcejal y otras muchas cosas. Amadeu, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, y Beatlesmano y Paul McCartneyano, claro, por excelencia, que esto también es un valor que hay que poner encima Tú y de yo la tenemos mesa. que conseguir que venga Paul a Valencia. Yo creo que sí. Hay que conseguirlo. Pues daros prisa. Ya. Decían que hubo un intento de Rita Barberá cuando se enteró de que Paul McCartney tenía una canción con los Beatles que era Lovely Rita. Sí. Pues de acuerdo con la Universidad Politécnica de Valencia, que creo que lo había nombrado o lo iba a nombrar honoris causa, pues iban a intentar traerlo a Valencia, pero no sé aquello si tuvo algún... Porque parece ser que sí, pero recuerdas, no vino a recoger lo del premio. Fue en el 92. Sí, es verdad, entonces sí. no sé si ese intento de verdad fue serio o no fue serio. Bueno, Valencia a ver, y en el título hemos puesto Valencia, ciudad de conciertos, pero si queréis lo extendemos a la Comunidad Valenciana, porque al fin y al cabo esta es una televisión autonómica, y en ese sentido quiero dejar constancia antes de empezar del pésame que le mandamos a los familiares y amigos de alguien que se llamaba igual que yo, Vicente Climent, y que era el alma mater de la sala Benidorm Palace en Benidorm, que falleció el pasado jueves. Yo creo que el Benidorm Palace era de las poquitas salas grandes que quedaban, ¿no?, para hacer
determinado tipo de actuaciones. Claro, tú lo acabas de decir. Hay determinado tipo de actuaciones, sobre todo en aquellos tiempos en los que funcionaban los ballets y los foulards y las plumas y levantar las piernas y todo esto, en los que requería una serie de unas salas muy específicas, con mesas y los camareros sirviendo y unos escenarios con grandes luces y los artistas con todo su esplendor. Como el Hoy en día Florida los Park, artistas que salía... salen con pantalón corto, es decir, que ya... O sea, eso era como el Florida Park, ¿no? De los programas de Íñigo en televisión. Ese tipo de... Era ese tipo de sala, la sala de fiestas, el cabaret. Eso es. El Tropicana. Que cumplió... El Tropicana de Cuba. Sí, pues sí. Similar, Era copiado sí, un poco sí. de todo esto. Pero todos esos sitios, todos tenían sus ballets con sus chicas, sus plumas, sus marabús, porque eso era imprescindible. Sin marabú Sin no ese- había sin ese atrezo no hay. espectáculo. Bueno, pero vamos a fijar un poco los términos del debate. Hablemos de conciertos. Bueno, ¿qué se puede entender por conciertos? ¿O cuántos tipos de conciertos hay? ¿Pequeños, medianos, con plumas, sin plumas, grandes, en grandes salas? ¿Cuántos tipos de conciertos? Los promotores, por ejemplo, ¿vosotros cómo dividís este tipo de presentaciones musicales? Hombre, pues ahora hay que dividirlos. Hay muchos más estilos que había entonces. Porque entonces era a lo mejor rock, pop, reggae o lo que sea. Pero en cuanto a foros, a salas, a lugares, eso como Aforo a salas, quizás un término medio no haya. O hay salas para eventos multitudinarios o hay salas para eventos muy... multitudinarios, O ¿cuántos Bruce serían? Springsteen o 16 toneladas. Exactamente. O el y entre Estadio del medias, Levante o yo qué sé... El Loco Club. Police, por ejemplo. Sí. O traer un grupo que te ¿Cuándo llene... ¿Cuándo es un gran concierto? ¿A partir de cuánto? 15.000, por de 15.000. ejemplo. 15.000 ya es un... Cuando no encuentras un sitio donde hacerlo, cuando tienes que alquilar un estadio de fútbol porque ningún otro local da de sí para hacerlo. ¿no? Exacto. Y muchos se quedan grandes a veces. Ajá. A veces se quedan, pero hay trucos para Para que acotar un poco el ahí, achique de claro, espacios, pero claro. eso nos Porque llevaría... es peor eso, ¿no? O sea, que sea un sitio grande y se quede vacío, la pero imagen es pero fatal. ocurre. Eso Las salas multiusos y sobre todo grandes festivales tienen varios espacios ahí para, dependiendo el Yo estilo. creo que hay un año que lo cambia todo, un par de años, que lo cambia todo en Valencia. No sé si estáis de acuerdo, que es el año 97, 98, cuando cierra la Sala Arena Bueno, y sí. llega al Festival Internacional de Benicàssim. Un punto importante. Entonces, al menos en lo que depende del pop rock anglosajón y demás, todo el mundo se va a Benicàssim. Y eso hasta que ya los festivales ya han creado otra infraestructura. De hecho, recordemos que nuestra comunidad... cambia la mentalidad. Claro, ¿verdad? la comunidad valenciana es la comunidad que sabéis que tiene más festivales de toda España. Entonces eso también a Valencia le ha ido vaciando de grandes conciertos en cierta manera, ¿no? Y entonces hasta que nos hemos vuelto a... que yo creo que el Rocha Arena va a consolidar un poco eso, al menos lo va a ayudar. Los estadios de fútbol, creo que el Campo de Levante también está haciendo esa tarea. Pues bueno, al final igual tendremos, pero bueno, los que sois promotores sabéis que es también complicado traer determinados Pero artistas que sean el de problema peso, para ¿no? que vengan las grandes estrellas es un problema de aforos solamente o hay Y de calendario. Y de capacidad de convocatoria. Claro. y de tirón de los promotores locales, con perdón, respecto Sí, del sí. resto. Es decir, cualquiera no puede ir y llamar por teléfono, oiga, quiero a Springsteen o a U2 o a U2, Por ejemplo. que nunca vino a Valencia. Nunca, cuando aquí jamás. esto era el santuario de U2. Pero es curioso porque no han ido a Valencia, pero han tocado en Gijón, Sí. han tocado en San Sebastián, en ciudades más pequeñas, sí. pero mucho más pequeñas que la nuestra. Pero yo creo Entonces, que eso fue porque nunca hubo nadie que apostara por ellos, ¿no? Digo yo. pues, Porque ellos sí que hubieran venido, ellos sí sabían sí sabían de Valencia. Sabían De hecho, los ¿os acordáis rumores del aquel Rocha tren- Arena eran aquel que tren que iban a El salió, tren que montaron los de Pachá. los de Pachá y Arena. Yo estuve en Pero ese eso concierto. contadlo bien, porque si no, los que no. Vamos a ver, en Madrid. hubo dos momentos Sí. que yo se los viví de cerca y vosotros no sé si también, en los que Valencia de repente se apagó. Y era dos conciertazos que a lo mejor no hubieran venido a Valencia y que fueron un gran fracaso. En Mestalla ambos. Uno, Tina Turner, que a mí como periodista me llevaron a París-Bercy, me invitaron para que escribiera del concierto de Tina Turner que iba a venir luego a Valencia, porque no había manera de vender entradas. Y otro, el de Price. Sí, de Price Prince. era
lamentabilísimo, era tristísimo ver un estadio de Yo estaba en ese Mestalla concierto, sin apenas, con 3 o 4 o 5 mil personas. Para ellos. Y yo creo que aquello fue un shock que marcó ya decir, cuidadito con Valencia. Cuidadito con Valencia. Por ahí. ¿Sí? No solo eso es lo que yo recuerde. De hecho, por ejemplo, Bruce Springsteen, cuando vino aquí, no llenó. Y ha llenado por toda España y en Pero ciudades Bruce como... Springsteen vino aquí con una Big Band, me parece Bueno, recordar, sí. ¿no? bueno, No era su espectáculo. aunque viniera era el con- Steve Band, lo que pasa es que eran las versiones de Pete Seeger. Exacto. Y fue en el año 2006, pero bueno, pero era Bruce Springsteen. Es Bruce Springsteen. Y de hecho tocó The River y demás, pero es cierto que no llenamos Levante. Y eso fue, y además se notaba que se notaba mucho. no, por eso. En la chica de espacios que hablábamos. Y yo Exacto. creo que eso al final igual va corriendo la Hombre, voz eso, también. Claro, el promotor. No, y los que se la hubieran jugado se lo piensan antes. No, yo no me la juego que después de haber visto esto y esto ya no quiero jugar. Vale, ¿cómo funciona eso? Quiero decir, alguien tiene la idea de traer a alguien a actuar y ¿qué hace? Pone el dinero por delante, habla con este, habla con el otro. Pues sí. generalmente, bueno, Hay, perdón, hay es varias el formas, proceso? hay varias formas de hacerlo. A ver. De alguna manera, el que trae al artista, el promotor que lo trae, a veces se hace empresa y otras veces hay una empresa que dice, oye, yo te lo contrato, te pago tanto, y el promotor está de acuerdo y normalmente hay una cantidad de dinero que se lleva el promotor y la taquilla, a partir de que esté lleno o a partir de X personas, pues se llevan un porcentaje el artista también, ¿no? Pero Valencia, lo que yo siempre he observado, las ciudades como Madrid o Barcelona tienen mucho público y es normal que convoquen más gente por la proporción de público, ¿no? Y Valencia siempre ha sido un poco más difícil por eso, ¿no? Yo viví mucho Pero la en Barcelona época... va gente de otras provincias también. Sí, pero... Sin embargo, aquí raramente, ¿no? Yo esto lo vi Venían con- a la ruta del bacalao, pero... A la Ruta del Bacalao, pero yo lo viví muy de cerca con Mecano, con Juan Luis Guerra, con Alejandro Sanz, que es la época que yo hacía muchos conciertos de ellos, ¿no? Entonces yo sabía que en Elche tenía una capacidad de 14 o 15.000 personas con Mecano. En Onteniente de 6 a 7.000. En Valencia podía meter 17.000 en la Plaza de En Toros. Sagunto, por ejemplo. En Sagunto, por ejemplo, o en Teruel. Yo en Teruel llevé a Alejandro Sanz a la Plaza de Toros y yo sabía que allí podía tener 4 o 5.000 personas, no había más gente que pudiera entrar, ¿no? Entonces, yo creo que la proporcionalidad de la población donde lo haces, pues eso te da un número de convocatoria, ¿no? Bueno, pero Valencia es la tercera ciudad de España. Quiero decir, antes que a San Sebastián o que a Zaragoza o que a Gijón, deberían querer venir a Valencia, ¿no? Los Sí, artistas... pero si había un antecedente que has pinchado, al siguiente te lo miras un poquito, ¿no? O sea, si aquí estuvo Bruce Springsteen y no llenó, al siguiente grande dices... Pues fíjate que yo ni me acordaba, San cuando he hecho Sebastián, la sí. introducción, Sí, ni me acordaba sí, de sí, Bruce fue en el Springsteen. Luego, 2006, al citarlo, sí que recuerdo que se anunciaba con una Big Band, sí, porque a mí me invitaron y no pude ir. Y eso, pero bueno, no es exactamente el mismo espectáculo que lleva Bruce Springsteen. Pero bueno, de hecho también la reunión aquella que hubo de Police Sí. tampoco llenó. Sí, no, es verdad, no llenó. Y Eso fue el 2008 y no llenó. y no llenó. Es que yo creo que hubo una ensoñación en los años Puede 80. ser, o un enquiste, ¿no? Cuando abrió Pachá, y si hablamos del pop rock, No, por supuesto. Pachá, después llamado Arena, porque el promotor o el dueño no quiso seguir pagando los aranceles que representaban las dos La cerecitas. franquicia. Pues entonces se produjo un momento que era el tiempo de la movida, era la gente con unas ganas fantásticas de querer salir, de disfrutar de la música, que es que yo lo vivimos. Lo vivimos, Entonces, vamos. Él era nuestro corresponsal en Londres, tenía un suplemento en las provincias. En el magazine. En el magazine. Tenía un carnet del magazine y entrevistaba a los Rolling Stones. Bueno, Eso me abrió muchísimas puertas. Y entonces no había la era digital, esa que puede ¿Qué era ser. digital? ¿Qué Si no, digital? Si eran carnets plastificados. No, oye, pero yo he visto Era la era conciertos... digital. Digital, exactamente. He visto conciertos muy interesantes. De hecho, he entrevistado a gente muy importante en Londres. Y te enviaba a ti las crónicas. Y nos enviaba por correo, nos enviaba las Claro, cosas. fue una Claro, carta. ¿qué otra cosa Qué había? fuerte, ¿eh? El ¿no? correo Pero por teléfono. dejo hablar a los demás. Lo que quiero decir es que aquella ensoñación de Pachá Arena, cuando vinieron aquella gente que yo decía, yo ver Emerson, Lake and Palmer, que para mí eran dioses, y ver cómo destrozaba un órgano allí Ya, a cuchillada, sí. Qué o bonito, ver a qué B.B. bonito. King. Bueno, aquello era fantástico. Hombre, es que aquí ha venido gente muy buena. Aquí a la Comunidad Valenciana, estaba pensando también en la Sala Morasol
de Campello, Campello, el sí, antiguo ahí he Rayo visto Rojo, también grandes que allí conciertos. fue Eric Burdon and the Animals, que yo los vi, vamos. sí, sí. Kid Criolla de Ah, Coconuts. que yo estuve ahí. Y alguno Radio más, o sea, Futura también, que ha muy habido gente muy interesante, muy importante. Y hace poco estuvo Bob Dylan en la Plaza de Toros. Pero fíjate, los Rolling Stones han venido Ha venido. Benidorm. Ha El venido, problema, sí. por tanto, yo creo que no es la comunidad autónoma, sino es la ciudad de Valencia. Lo digo porque si estuviéramos hablando de la comunidad autónoma, Sí, probablemente sí. aquí sí que viene todo el mundo. El problema es que en Valencia sí que yo creo que, bueno, cuando los años 80 y 90, con el post-punk y demás, sí que éramos una ciudad, de hecho... De vanguardia. Sí, se lo enseñaba a mi hijo el otro día en el segundo álbum de The House of Love, que además estuvieron hace poco Sí, en 16 en toneladas. toneladas, sí. En la gira del año 90, que además está en el vinilo porque lo tengo comprado, la primera ciudad no británica es Valencia. Valencia, Pachá Auditorium. Es decir, que todos los grupos de aquella época sabían que tenían que venir aquí y que era más prestigioso casi que tocar en Ámsterdam. Probablemente eso, como decía, al cerrar Pachá y la explosión de los festivales, pues Valencia se vació. No la comunidad valenciana, sino Valencia, ¿no? Sí. Es verdad que, bueno, así Bob Dylan ha fichado aquí bastantes veces, ¿no? Bueno, Es que es hace no demasiado en la Plaza de Toros de en la Valencia. Plaza de Viveros, Toros, en Viveros estuvo. En Viveros, sí, y tenemos festivales, bueno, aquí tenemos el Festival de Les Arts. Yo creo que hay saturación ahora de festivales. Tenemos, bueno, ahora este fin de semana, ¿no? Está, bueno, Love to Rock, que será en octubre, Sí. después está La Marina también, ¿no? No me pierdo, la verdad. Sí, ya no- está Es que quizá hay demasiados, ¿no? ¿O no? Bueno, el no sé. Festival Visor, que se hacía en Murcia, ahora Exactamente, viene... Mientras la gente la quiera ir a aquí, verlos, el del este tampoco también, se puede sí, decir sí, que sí. sean demasiados. Y mezclan Medusa. grupos antiguos con grupos modernos. Sí, que eso también para equilibrar generaciones, Para que también equilibrar es muy, generaciones, es muy sí, importante, sí. Es muy Está muy importante. Ahora viene perdidos. Rosario, Valencia. ¿Eh? Viene Rosario. Sí, aquí El creo que Festival de hay- Rosario. Bueno, los festivales son un fenómeno. Lo estaba contando Amadeu, que ha cambiado la forma de ofrecer música al aficionado, ¿no? Son muchos festivales los que tenemos en la Comunidad Valenciana y en otros sitios. O hay sitio para todos, caben más, ¿no? ¿Caben? ¿Cómo lo veis eso? Hay 9, ¿no? Son 9 festivales internacionales en la comunidad. Creo que sí, creo que son unos 9 más o menos. Y sí. compiten entre sí, supongo. No hay, y todos les va, en principio, bastante bien. Sabéis que las burbujas a veces Ya. pueden explotar, pero de momento no ha sucedido porque, bueno, en Benidorm hay incluso varios y desde festivales muy alternativos como el Low y otros pues probablemente más mainstream, ¿no? Pero no, yo creo que todos conviven bastante bien, ¿no? Sí. Y también hay cabida para otro tipo, los reggaetón, los Sí, 90, claro. los 2000. Tenemos un festival de reggae. reggae. Hay todas generaciones. El reggae Rototón, también. de reggae. El Rototón de El Reggae es Rototón. un festival fantástico, Fantástico, internacional único también. en Europa, vamos. Sí, sí, sí. ¿Y va por qué hay mucha gente. tantos festivales aquí respecto al resto de España o a otros El países? clima a lo mejor también. Por el ¿no? clima, por la playa, ¿no? Sí, La por ubicación, playa. la ubicación es buena, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido una apuesta turística empresarial. También, de la también. Administración y de la Generalitat. Sí. Sí, yo creo que sí. Ha sido, más independientemente de los cambios de gobierno. De hecho, tanto incluso con el Botánico, con la Generalitat, con la izquierda, se creó una consellería y dentro de la consellería Francesc Colomer llevaba los temas de festivales y demás y además muy vinculados al turismo. Muy Por tanto, bien, se creó muy ahí bien, muy bien. un tejido empresarial y de público que no ha funcionado mal en principio, ¿no? Y ya os digo, somos la comunidad que más tiene, ¿no? Esos grandes artistas de los 80 todavía tienen sitio en los carteles de hoy en día. Bueno, estamos viendo que sí, que hay. Bueno, Pero quiero Juan, decir, Ah, ¿eso ya, va a Juan más? se dedica precisamente... Sí, ¿Va estaba más por el comentando revival antes, o va a menos porque ya Sí, la hay, gente no hay los mucha conoce? nostalgia, ¿eh? Sí. Hay mucha nostalgia de esos grupos. Sobre todo aquí en Valencia, porque empiezas a hablar del Remember y los grupos que a lo mejor hay muchos que están metiendo más gente ahora que en la época. ¿Sí? Y viceversa. Hay otros que a lo mejor antes te metían, yo qué sé, 3.000 personas y ahora te meten 400. Pero eso depende de que tengan algún disco nuevo, alguna canción, algún... También, pero como ahora no se venden discos y Bueno, hay pero los... aunque sea por streaming o por como sea. Claro, ahora hay mucha información también. Sí. Entonces tienes acceso a todo tipo de O sea, un grupo que de tiene el mismo plataformas. catálogo desde los 80 hasta hoy, ¿ese va en decadencia o se mantiene? Pero puede meter, como estaba diciendo Juan, no meterá 3.000, pero mete 400 por los nostálgicos que recuerdan aquella época, esas Exacto, canciones, exacto. y quieren escuchárselas en directo otra vez y rejuvenecer un poco. Al fin y al Claro, cabo, luego te encuentras con casos, yo recuerdo hace 2 años o así, a Cánovas, Adolfo y Guzmán, porque no Sí, vino Rodrigo, a 16 toneladas y éramos 16.
Y éramos Ahí- 16. ahí tienes Me la pareció prueba. tristísimo, Ahí porque un tienes la grupo prueba. tan maravilloso Sí, como ese, en su día. que Pero tuviera tan poca acogida que Sí, pero por ejemplo, fue germen de Cadillac y de otros. este fin de semana, ¿no? Con Wilco, Jesus Americhain, sobre todo Jesus Americhain, que Sí. su primer álbum tiene ya 40 años, pues nada, bien. Y además un público muy intergeneracional, ¿eh? Yo veo por mi hijo y por sus amigos que además hay un público muy interesado en grupos así. A mí me encanta En grupos así. esa edad. Incluso- En grupos post-punk, Sí. más con sonidos de ahora, pero adaptados a la Bueno, música. pues vamos a poner sonidos de ahora que son publicitarios y volvemos enseguida con más charlas sobre Valencia y el resto de la Comunidad Valenciana como escenario de grandes conciertos. Hablamos de Valencia, ciudad de conciertos, y por extensión la Comunidad Valenciana, escenario de conciertos, con Miguel Ángel Pastor, Miguel Ángel Bercher, Juan Martínez, no diremos el sobrenombre, Sí, y sí, Amadeu- el torpedo. Ah, El torpedo. pero, chicos, no habíamos quedado que no lo decíamos. ¿De dónde es viene un lo del piropo, torpedo? es un piropo. Eso era cuando yo era DJ en Benidorm, que como había mucho guiri, mucho inglés y tal, pues lo que es Juan Martínez sonaba como muy, muy castizo, muy español. Y sabes que los británicos tienen así ese humor sarcástico, que lo español lo ven como flamenco, toros y un poco más. Y entonces, claro, Martínez sonaba un poco mal y el que estaba de director de la sala, como era muy buen animador, hostia, pues vamos a buscar un nombre así que tenga impacto, Juan Torpido o Juanito Torpido y eso, y así fue. Y luego ya me quedé con esa etiqueta ya de por vida, Ya para toda la vida, ¿no? para toda la vida. Sí, sí. Oye, ¿cómo era Benidorm en aquella época? Porque... en fin, Fantástico. La verdad es que era fantástico Benidorm. mejor que ahora. Hombre, No, a nivel musical, de ambiente, de... sí, bueno, también las influencias venían de fuera, de Holanda, de Suecia, de Inglaterra. La época aquella del Cap 3000, de Penélope, de Pachana, va, como esa no ha habido otra. ¿Qué va? No, ¿Qué va? aquello fue Porque una- ahora sí, no, a la no. Benidorm fantástico y tal, pero es una ciudad más para gente de mayor edad. O sea, yo ahora podría volver a ser feliz allí. Exacto. Luego hay mucho, que no sé, ese tema también tampoco lo hemos tocado, hay mucho tributo. Sí. O sea, tú vas a Benidorm y te encuentras tributo desde Take That, Aja, a Bruce Springsteen, bueno, Eso a es Elvis. otra. Es que lo de los tributos... Lo de los Y tributos. aquí en Valencia también hay muchos Sí, pero- tributos. Mucho tributo. No sé... Tributos incluso a quizás- grupos en activo, porque yo entiendo más claro. el tributo a un grupo que ya no está, pero un Pero, grupo que puedes ver. Por ejemplo, pues un tributo a Hombres G. Ya, sí. O Que- un grupos que tribu- incluso están girando, es verdad. Están Grupos- girando todavía. Un tributo a Sí, que Seguridad sí. Social. Sí, sí, O es tributos cierto, sí, especiales. sí, sí. Mira, yo he visto tributos hasta Emilio Aragón. No me digas. Te lo digo, como lo oyes. O sea, como eso ya te lo digo todo. Pues ya el día que veamos tributo a los payasos de la tele... Oye, no. Pero no el lo digas muy tributo por alto. excelencia que serían los Beatles, ¿no? Porque yo creo que es el que más grupo de... Esto es lo que toda Se la le vida se respeta, llama imitadores, pero que a ahora... los Beatles se les respeta mucho, ¿eh? Y además Sí, no es fácil sí, también. Pero hay muchos grupos que Ha habido hacen... Sí, grupos, pero ha habido sí, grupos hay que mucho les pre- imitaban hay- incluso físicamente. Sí, Pero yo se vestían y parecidos, tal. Escucha, ¿Eh? yo Son he los hecho que más uno ahora tienen, hace sí. poco a la Creedence, Ah, pero A la que- Crines. a la Creedence Clearwater Revival. Pero cambiaron el, o sea, Clearwater Creedence Revival. En vez de Creedence Clearwater Revival. Oye, pero vamos, te recordaban al Fogerty, vamos, en todo su esplendor. Fantásticos, ya te digo, pero esos son- fantásticos. los tributos son para salas relativamente... Pequeñas. Sí, ¿no? pequeñas, No es sí. para llenar un estadio, desde luego. No, eso es un formato en el que entra la nostalgia, como hemos dicho, y se junta con las ganas de escuchar música en directo y tal. O muchos que en su día no vieron el grupo. Que y en entonces su ahora día, dicen, claro. Igual que cuando vuelven, ahora viene Psychedelic Furs, vuelve, ¿no? Sí, Psychedelic Furs, pero eso ya vienen cada año. O Immaculate Furs. Y Immaculate Furs también. Los vienen trajiste cada- tú, creo, no Sí, hace los mucho. vuelvo a traer ahora en diciembre. Yo me acuerdo de los 80 cuando los vimos y tal. Pero, Sí. hombre, claro. Pero de hoy- todas formas, esos grupos ya la mitad de sus componentes no están, ¿no? O se han Seguramente. muerto, se han retirado... O alguien que se queda con los derechos del nombre. Que Eso es lo es que hemos otra. hablado ahora. Ahora la gente ya va a las marcas. Eso pasaba mucho con Boney M y con algunos otros Boney grupos, M, ¿no? Que, bueno, y que con- de los y- originales a los que veías tú... Y estos grupos de los 90, ninguno es el cantante original. Claro. Es una imagen que ponen ahí. La Supreme,
Todos aquellos grupos que eran... Sí. Hasta los Panchos. Hasta los, pero yo he conocido a los Panchos originales, pero he conocido a unos Panchos de 25 años. Digo, pero bueno, Y lo que hemos hablado antes, y Bonnie M. Sí. Bonnie M, yo creo que ha tenido varias formaciones. Bueno, los Panchos eran 3 y uno detrás que era el Meritorio, y conforme se iba muriendo iba pasando el de detrás. El Basurto, no me acuerdo cómo se llamaba. Los Inhumanos que llevaba yo Lo en mismo. los 80, que eran, yo los veo y que eran 2 o 3. Bueno, pero menos Alfonso, de los demás no te Alfonso, enterabas que ahora si, ya si eran canta los mismos o Sergio en no. lugar de Cada- Alfonso. que como se parecen, y bueno, Alfonso va de vez en cuando. hermanos. Pero eso es que aún El así, hermano Sergio, aún así su hermano. algunos siguen llenando, ¿no? Pero estoy pensando ahora en Simple Minds, ¿no? Que quedan 2. Y, de los, y bueno, y llenaron 6.000 personas con viveros. Y llenaron la Marina y lo también. vuelven a llenar ahora, en julio. Sí, que vuelven, ¿no? Vuelven y están, el día ese y están agotados. Pero yo supongo que no es lo mismo que te queden los... Estaba pensando en los Who, por ejemplo, que te quedan Pete Townshend y Roger Roger Daltrey, Daltrey, que son sí. los dos frontman, ¿no? Y murieron en Twisted y Keith Moon, aunque Keith Moon también era un espectáculo. Pasa que como Kimo murió hace ya tanto. Hace tanto, claro, que ya sí. no nos acordamos. Supongo que no es lo mismo eso a que el cantante no sea el original. Sí, pero y mira, entonces- los Sex Pistols Por ejemplo, están girando y no va Johnny Rotten con ellos. Sí, pero ves, eso no son los Sex Pistols. Eso no son los Sex Pistols. Aunque sean, no tiene Sí, sentido. aunque lleven otro... Yo antes voy a ver a Johnny Lydon Yo también. que como a los Peel. Sex Pistols sin él, porque no tiene... Hay cosas, tiene sentido. hay cosas que no tienen sentido. Hay cosas Y que luego sí que está que- son... A ver, no sé, también son las necesidades del comer y del También. sobrevivir que tenemos todos, ¿eh? Es decir, entonces, claro, pues el batería de los Sex Pistols, ¿qué va a hacer? Pues, El Glenn Matlock, pues sí. seguirá tocando la Bueno, batería, Pete- claro. Pete Best, Entonces, está llamando a Paul McCartney días y días, ¿no? A ver si se juntan. pues y yo tocan eso creo que no va a pasar. alguna vez. Aunque no se puede quejar Pete Best, porque solamente con ser Pete Best Solo ya... con ser el primer batería de los Beatles Ya y, con eso y ya contar tiene- sus vivencias, pues ya tiene bastante. tiene bastante, Pero sí. bueno, luego hay también esos grupos en los que el líder no puede usar el nombre del grupo, ¿no? Sí, lo Como hemos- Jeff lo hemos Lynne de la comentado. ELO, o tiene que transformarlo, o los Beach Boys cuando porque Brian alguien lo registra Claro. y se queda y te prohíbe en un momento dado utilizar Hombre, tu propio nombre. Yo he visto casos en grupos más pequeños que uno de los originales no puede actuar con el nombre del grupo. Sin embargo, ha habido otro grupo que no son ninguno del grupo original y pueden actuar con el nombre. Dance Society, por ejemplo. Incluso han tenido problemas a veces de llamar, estar vendiendo en un punto de venta física y llamar el grupo que se había registrado el nombre y decir, oye, tú no puedes vender entradas de ese concierto porque estás vendiendo un grupo ilegal. Y te quedas como diciendo... Y eran "Hostia, los auténticos. Y eran los auténticos. Claro. Qué bueno. Bueno, y casos como el de Mocedades y el Consorcio, ¿no? Mm, Todo el mundo llama Ese Mocedades no al lo sé yo Consorcio. tanto. Sí. Vamos, acabaron muy mal, ¿no? Sí. Acabaron Sí, pero muy lo mal. que hemos hablado antes, Tangerine Dream, Sin por embargo, ejemplo. Dream, sí. oye, Mocedades sigue actuando, Sí. la gente va a verlos y se queda despagado porque la Porque- gente que no está en Porque el... Amaya está en el No, Consorcio. no, ni, y- ni Amaya ni nadie. Bueno, y Estíbaliz. Hay- Y... Claro, estos están en los que quedan ya Pero mayores. estamos haciendo un revival. Volvamos a los Vale, conciertos. vamos al día de hoy. Vamos a la actualidad. Nos que- hemos venido arriba. Vamos a los conciertos. Supongo que no es lo mismo. Los promotores, por ejemplo, ¿qué características le veis a un concierto en un estadio tipo Mestalla o el Ciutat de Valencia o a una plaza de toros? Las plazas de toros, por ejemplo, son más difíciles de sonorizar, ¿no? Dicen. O ya no, o ya. Bueno, o eso hoy, es en día, de los 80. hoy en día se sonoriza todo Sí. bien, porque hay buenos equipos y todo se dimensiona digitalmente y puede sacarle buen sonido exactamente igual. La Plaza de Toros Plaza de de Toros. toda la vida ha sido el lugar de los conciertos, no solo aquí, en Alicante también. Sí. La Plaza de Toros de Benidorm, allí se ha hecho de Se todo. ha hecho de vamos. todo. Por ejemplo, hablando de Juan Luis Guerra. Ríos, cuando ¿Te los acuerdas, Caracoles, Juan Luis el Guerra? sueño de una noche de Sí, verano. porque era la instalación más grande que teníamos, ¿no? También conforme vas También. avanzando y vas Claro, teniendo claro. los arena, ¿no? Que son realmente los mejores sitios para hacer conciertos. Y eso, ahí se daba lo que hablábamos antes de la chique de espacios. Que pensabas vender 10.000 entradas y solo has vendido 5.000. Coges el escenario, te lo traes más adelante y Paneles entonces... modulares esos que se Claro, corren, ¿no? claro. Y No, el escenario no, se, como se monta el día antes, se monta el día antes, pues entonces lo monta. Oye, que hemos vendido 5.000. Que esto no- esto nada más de sí. y las delante las cajas de sonido o las pantallas o metes unos Que ciclogramas. tapan toda la mitad de atrás, claro, lógicamente. Esa es otra, que ahora a los grandes la gente es más importante lo visual casi que el propio grupo. Sí. Porque ya ves tú, vas a un concierto para verlo en una pantalla del estadio, pues te pones un DVD. Hoy en día las pantallas es lo que funciona. Es lo que funciona. Tú tienes al artista ya, pero como estás en un estadio
y no puedes lo ver, ves así, claro. pues lo ves a través de la pantalla. Pero ¿y no puede Entre ser que eso y funcione todo el más? tiempo que pierdes con el móvil Exacto. grabando, pues no te enteras de No te enteras de Pero por nada. eso hay que poner en valor los festivales que son como más cercanos, ¿no? Estoy pensando en el... no es por hacer propaganda, pero vamos, porque están aquí, ¿no? Estoy pensando en el del Este, que se hace en Viveros, o el Sí. Visor, Sí. que vendrá ahora. Solamente tiene un escenario, con lo cual pues todo el mundo está en el escenario. Lo digo porque cuando vas a otros festivales tienes más escenarios y muchas veces... Eso me pasa en el Primavera Sound, es como ir Sí, cabalgando coinciden. y coincide a veces... coinciden oye, grupos del mismo- los del mismo festivales en estilo. Claro, Viveros, sí, sí, yo sí. no he disfrutado Sí, tanto como como ver espectáculos en Viveros. claro, y lo ves muy cercano, lo ves muy bien, y yo creo que es un poco hacia donde tiene que ir Valencia, a consolidar ese tipo de festivales, que creo que es lo más a corto plazo, independientemente de cómo vaya a funcionar el Rocha Arena, creo que a corto plazo es donde podemos ir generando pues un público que además lo vas fidelizando y además traes con grupos de fuera, con grupos de O sea, aquí. más Los Secretos y menos Taylor Swift. Bueno, si las quieres, dos cosas. sí, si quieres, sí, pero yo creo que todo es compatible, en definitiva, vosotros lo sabéis, es una cuestión de inversión, pero si tú tienes la capacidad de, por ejemplo, el del Este el año pasado, de traer un grupo británico como James, pero los van a telonear un grupo valenciano de chavales que están empezando, que se llaman Plaz, que tienen 19 o 20 años, son o Gacela, que fantásticos. tienen 20 y pocos, eso es maravilloso, porque habrá Maravilloso. gente que habrá ido a ver un grupo británico que empezó en el año 90 y de repente dicen, ostras, si estos chicos, si tocan mejor que James, ¿no? O La Plata, Entonces, por ejemplo. O La Plata, por que ejemplo, actuaron claro. en Esto de la así por dimensión, mes en Madrid. ¿no Claro, también claro, hay sí, un sí, papel sí. importante en la sociología de los conciertos? Quiero decir, el de Taylor Swift tú vas a verlo desde muy lejos, probablemente. Vas a ver al artista desde muy lejos y con paneles por en medio o con pantallas por en medio, porque si no, no hay madera. Pero es el haber estado allí. Claro. Es el estar con la amiga Sí, pegada. Y subirlo a Instagram. el y subirlo en- merchandising. y subirlo en Instagram. Y subirlo en Instagram, Instagram, sí. igual. Subirlo en TikTok. Instagram, ¿no? Porque también hay mucho público que no atiende el concierto, eso Que no también es atiende el verdad. concierto. Por eso hay grupos como, creo que son The Cure, que cierran los food trucks cuando ellos tocan, ¿eh? Sí. Cierran los food trucks. Morrissey, por ejemplo, aunque Morrissey siempre suspende los conciertos, pero bueno, ya es el número 38 que ha suspendido. Yo creo que, claro. Más que va Morrison. Más que va Morrison, ¿eh? Morrissey, más, sí. más. Bueno, de hecho, yo lo vi en Barcelona hace 10 años y pensaba, digo, que mira, ya va a tocar otra vez. Y sabéis que lo suspendió hace En una Madrid, sí, semana. iban a tocar en el Botánico y Iba a lo tocar suspendió. y lo suspendió, pero me refiero a Morrissey, no permite que se cocine y demás. Es decir, que Y eso es- también... es muy vegano, ¿no? Claro, Que- sí. Pero no el quiere caso que de se Cure me meta parece interesante porque además si veis en la gira que están haciendo ahora de los 40 años, o más de 40, todo el mundo está a lo que está, que es al concierto. Es que eso deberían restringir un poco el uso También de era que el los móviles. promotor, bueno, eso lo sabéis claro, dice, vale, a The Cure se lo permito porque me ha llenado esto, claro. Claro. También depende de quién se lo vaya a pedir, Claro. que cierre los food trucks, pues Oye, claro, depende. cuando suspende un artista, muchas veces por capricho, algunos será por enfermedad, claro, o por indisposición, pero normalmente... En el caso de algunos Morrissey, casos de muchas estos que veces estamos es comentando por- es más por capricho que por Sí, otra cosa. sí. Hay que pasar, bueno, aparte de devolverle la entrada, supongo, ¿no? O cambiársela por otra fecha, o no sé. Sí, eso se puede hacer. Sí. Se Y- puede hacer, al pero concierto. si el que la ha comprado quiere la devolución, Se la tienes que Sí, devolver. por tiene ley, que por devolver. ley es obligatorio. ¿Y al claro. promotor qué le pasa con esta...? pues que es un quebradero de cabeza que Es un lío. maldice Es un lío. Yo tuve, en arameo. yo Y tuve una una palmada. experiencia con Spandau Ballet hace años ¿La en primera la vez? Plaza de Toros Tendetes aquí en Valencia. Sí, que no, ¿eh? Que, Sí, que sí. Claro, suspendió. trajimos, se Pero ya vendieron, era el día mismo. el mismo día, Sí. se puso a chispear y ellos dijeron que no iban a tocar. Digo, tío, es que no, porque tenemos que irnos a Barcelona y tenemos que hacer una O sea, prueba. eras, que tenemos... eras tú. Sí, yo era el promotor. sí. Yo me acuerdo de ese... Buah. Yo me acuerdo. Y, ¿qué pasó? claro, ¿Qué de pasó? repente, pero aquello fue terrible, porque la compañía de seguros, cuando llamamos a la compañía diciendo, oye, que esto suspenden, que tenéis que cubrirnos los gastos, dice, no, porque léete la letra pequeña que pone a partir de 2,7 litros metro cuadrado, y el parte meteorológico da 2,1. Pues, señor Spandau, vale, tienen que quedarse porque mira lo que dice, no, this no my problem, my problem. habían cobrado? Sí, te habían cobrado la totalidad. Esto es otro- Aquello fue un caos, ahí perdimos hasta los... Cuando teníamos vendido toda la taquilla, que era una plaza de toros, se llamaba Plaza Portátil. de Toros Portátil, Tendetes, portátil. detrás del Portátil. cine, en el cine Flumen, hay un Sí. cine en esa por plaza, el nuevo centro. por Nuevo Centro, Me detrás del acuerdo Nuevo perfectamente. Centro, Sí, sí, me acuerdo perfectamente. y ahí teníamos vendidas 4.700 entradas. Aquello fue... Es que por eso aparte digo, Spandau Ballet estaba en su mejor... en su mejor momento. En su mejor No momento. lo reintegrasteis de ninguna manera. ¿no? Devolvimos parte del dinero, otra parte no la pudimos devolver, fue aquello un caos absoluto. Y a porque, vosotros claro, nos Y ellos se dieron- fueron con su dinero. se fueron con su Hombre, claro. dinero, nunca más volvieron, dijeron que estudiarían la posibilidad de más adelante volver pagándole los gastos
y luego ya fueron excusas, pasó el tiempo y aquello se Y eso perdió. no se le podía requerir judicialmente o no sé. No, porque ellos te dicen que si llueve, no actúan. Y la compañía de seguros, que aquello fue un engaño absoluto, porque claro, contratamos el seguro de suspensión, si llueve, para eso pagamos el seguro. Y al final la compañía no pagó. Piensa, Vicente, el drama que fue la pandemia, Sí, con claro. todos los festivales, todos los conciertos suspendidos, y las compañías de seguros diciendo, es que la pandemia no está contemplada Exacto. porque eso no existe, nunca ha habido Es una que pandemia son las- mundial, claro, y cómete tú las entradas y cómete tú todo. Eso fue fue estaban un problema. preparados Bueno, para- de hecho, todos los países, incluido el nuestro, pues hubo que invertir dinero ahí para... Claro, que público, mejor claro. conciertos a cubierto que... En el Rocha Arena, al ser un recinto cubierto, ese problema no existirá. No sabemos si habrán otros, pero ese no existirá. No, ni ese, ni por lo visto el de las molestias a los vecinos, porque el otro día hicieron una Sí, prueba sí. de sonido dentro y fuera que nos invitaron a los medios a acudir y salió, parece que bastante bien. Sí, no se pasan de No es, decibelios. no es el problema que están teniendo en el Bernabéu, ¿no? En Madrid. Sí. En Bernabéu y en otros sitios. En Bernabéu es que se han plantado las... Aquí también hubo problemas en la Marina Norte. Pero aquí los problemas que vemos en Valencia son distintos. Ya. El puerto. Aquí el problema es que tenemos una ordenanza que se aprobó, De no los sé por qué, en decibelios. el 2022, y entonces hay un limitador de sonido que hace que muchos grupos, eso es otra, no Pretendes. quieran, pretendes, y estén pensándose muchas veces el tocarlo en Valencia. Sí. Y muchas veces el promotor dice, pues, y Pretendes Crisis Handy estuvo a punto de suspender el Estuvo a punto de concierto. el mismo- Porque se escucha más La el discoteca volumen que de la hay al lado. discoteca que está al lado, que no diremos el nombre, Exacto, pero se escucha para más. hacerle Y a la semana siguiente que tocaron Vetusta Morla, si te Sí. ponías en la zona de los food trucks a pedir algo, no escuchabas a Vetusta Morla, estabas escuchando. Entonces, por ejemplo, en Valencia, aquí sí que aprovecho, Vicent, y pido que se haga una reflexión, porque es la única ciudad de España que tiene ese limitador de... Si fueran todas, entonces... sería- ¿Y eso lo saben los grupos? Claro que lo saben, por eso hay mucho problema. Estamos teniendo muchos problemas, o están teniendo muchos problemas los promotores y los conciertos. Ojo, en Valencia, al aire libre está Viveros, Les Arts, que sabéis que ya es el último porque los vecinos ya han conseguido que no vaya a haber Que más no Les vaya a Arts, y nos queda la Marina. Hombre, en Viveros, desde que yo era así, ha habido conciertos, Siempre, que os hombre, voy a de los- contar. de los 70. Y la Marina tampoco es que esté pobladísima de... Supertramp ya va a haber- Claro, y la Marina tampoco vive mucha gente, hay que decir que además en la Marina hay Fuente San hay mucha Luis. movida siempre, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa La que Fuente deberíamos San de... Luis, que está diciendo Miguel Ángel, es verdad. En San Luis ahí hicieron Supertramp, que fue una Sí. locura de concierto. Sí, pero, Y en Viveros pero al también. aire libre nos quedan Viveros y la Marina. Entonces, Y la Plaza de Toros, quizás. Y la Plaza de Toros, pero ya se coge menos Plaza de Ya, Toros, ¿no? sí. Pero aún así yo creo que también nos hemos vuelto un poco, porque yo lo del Bernabéu no acabo de entenderlo. Siempre ha habido conciertos en el Bernabéu. Ahora hacen una obra del Copón que está todo cerrado y ahora es cuando molesta, no entiendo nada. Si cuando U2 tocaron era... ¿no? Claro. No sé. Estaba destacado. Claro, a eso me refiero. Ahí yo creo que es porque... Yo creo que es porque, al final- en el Bernabéu hacían un concierto al año o uno cada 2 Claro. años. Y de repente, Ha habido en el muchos negocio, más. y hace poco, Ya. empezaron a contratar. Hubo Pero una eso artista porque que por tuvo chinchar- que suspender. Y una que chica. socialmente Pero eso nos por estamos chinchar haciendo un al poquitín Atlético de Madrid, que hacía más intolerantes. conciertos. Yo creo que también, recuerdo yo creo que Génesis también, y bueno, y muchos más. No es lo mismo aguantar un día al año que te hagan 4 conciertos en un Pero par en de Madrid meses. parece que estaba más especializado el campo del Atlético de Madrid que el de Porque está Real más Madrid. alejado, Está sobre más todo alejado el el Wanda. Bueno, pero el como Wanda está cuando más. era Manzanares también. Sí, También además había tú, mucho ahí más. A hemos David tú llevado Bowie, por me acuerdo de McCartney, haber sí. visto. Claro. Y bueno, entre Y otros. fuimos previamente a la rueda de prensa, Sí, señor. que tenemos ahí fotos. No, yo fui en un avión privado, no sé quién lo Tú es que puso. eras más... Pusieron un avión privado. A ver a quién, a ver a Sí, quién. no sé. A ver a quién. a David Bowie. Francis Ah, David Montesino, Bowie, Cuando muy vino bien. la primera vez a España, Sí. 2 meses antes hizo ahí En una la gira, la que araña venía- de cristal era. ¿La gira? que venía, sí, las arañas de mar. La araña de Las cristal. arañas de Marte, ¿no? Glass Spider Tour se llamaba. Exacto. Eso fuera ¿Y 87. qué pasa? ¿Que por ahí. fuiste en avión privado? Sí, sí, un avión privado. Como lo normal. Como con cara de pena. No, porque no sé de quién era, pero iba Francis Montesino. O sea, tú te subes en un avión Sí. privado sin saber de quién es. Hombre, unos días antes, pues como cuando quedas ir en coche. Oye, quedamos, ¿tú te vienes con mi coche o vas con el otro? Entonces no había- ¿Te vienes en mi avión o te pues, Bueno, no, pero, no, pero no, tú no. sabes el coche de quién es, el avión no. El avión no, pero sé quién me invitó. Ah. Quiero decir, un amigo que me dijo, no. ¿Y qué iba? ¿Y Francis Montesinos y tú? ¿Y quién más? Y 2 o 3 personas. Había, Pepe, vino Pedro Ville también estaba, en ese- varios periodistas. Pero Pedro Ville iba, claro. Bueno, yo porque vivía al lado, eso fue en la sala Jácara. Entonces yo vivía al lado y sí que me acuerdo que fuimos juntos. Y además, de hecho, tengo Y después cosas Michael grabadas. Jackson, hemos visto varios también. Michael Jackson aquí no estuvo nunca. En Valencia no. No. Vino a ver la fábrica de Lladró Exacto.
Bueno, lo descubrí yo. nos queda un minuto para irnos a publicidad y después vamos a empezar a hacer las críticas y las reivindicaciones necesarias para Valencia, ciudad de conciertos y rodalíes. Pero esto del sonido, de todas formas, lo tenemos bastante apañado, ¿no? El problema no es como Aquí el de no se ha Madrid. generado nunca ese tipo de problemas, ¿verdad? No, pero ya se está generando en viveros. De hecho, está teniendo problemas los festivales de allí, porque hay... No tanto porque hay quejas, sino porque como está el limitador, en cualquier momento, si un vecino llama, va a la policía local y ve que puede estar superándose el volumen. El problema es que los grupos no quieren tocar. Es que el tope son 90, que os voy a contar, eso no tiene ningún Y sentido. somos el único sitio donde tenemos... En la única limitadores. ciudad de España. Sí. Yo creo que ¿Ves? en No la queríamos sociedad- ser algo tal, pues la única ciudad de España que tiene un limitador de sonido en Ya. conciertos. Bueno, eso te dicen los Cosa tan compañeros que se encargan de esto. curiosa. En fin, vamos a publicidad ya y después empezamos con las reivindicaciones. No se lo olviden. Valencia, ciudad de conciertos, la Comunidad Valenciana, escenario de grandes actuaciones. Hoy lo debatimos con Miguel Ángel Pastor, Miguel Ángel Bercher, Juan Martínez, no diremos el sobrenombre, y Amadeus Sánchez. Bueno, reivindicaciones, señores, para la ciudad de Valencia. ¿Qué hace falta para que Valencia vuelva a entrar, si es que estuvo alguna vez, que yo creo que sí, en el circuito o en los grandes circuitos de actuaciones musicales de verdadero nivel? ¿Qué hace falta? ¿Qué tuvimos y no tenemos? ¿Qué debemos tener para poder estar? Miguel Ángel. Yo primero creo que el recinto no es suficiente. O sea, un buen recinto como el Rocha Arena, que va a ser, de verdad, es impecable y creo que se ha cuidado hasta el último detalle, no es suficiente si la gente no va. La gente tiene que ir por el tirón que le genere el artista, el que ha anunciado, ¿no? Entonces, Valencia está por la labor, o está más por la labor de los festivales que se hacen en lugares de fuera. Pues no lo sé, habrá que esperar a verlo. Bueno, pero todo puede... Por público, hombre, por gente hay. Hay espacio para todo. Y Hay gente espacio para todo y para todos los géneros, evidentemente. También es verdad que yo estuve en la producción de Bisbal, de Morat y de... No recuerdo bien más también, el año 2000, pero claro, era el año siguiente de la pandemia y el Estadio Levante sobraba todo. Gente, el escenario aquí delante y tal. Pero claro, también son circunstancias muy personales. Quizá ellos que están más al día en estos momentos, yo veo artistas anunciados que desconozco quiénes son totalmente hoy en día. Yo no conozco No tengo a la ni idea. mayoría. Miguel Ángel, a ver, los Miguel Ángeles. Hombre, yo creo que primero habría que haber menos irascibilidad con el tema de las limitaciones de sonido y todo esto. Yo creo que debía ser más libre y que los artistas pudieran mostrar su obra tal como la sienten y no tener que estar limitados por estos limitadores, con lo cual el público debería estar menos Vale, pero ya eso te pongo polarizado. dos objeciones. Una, yo me acuerdo mucho de un grupo, espero, igual nos están viendo, un grupo de Alicante, Sofía Choice, creo que se llama, que antes se llamaba Nosferatu, tocaban a un volumen tal, dentro de pubs, normalmente tocaban en pubs, era un trío. De música muy, en fin, por llamarlo de alguna manera que todos entendamos, heavy, pero era algo más que eso. Y tocaban a un volumen tal que los camareros tenían imposibilidad total de saber qué les estaban pidiendo de consumición los clientes. Entonces, en uno de los ensayos, el dueño le dijo, oye, ¿podéis tocar un poquito más bajo? Decía, no, este es el volumen mínimo para tocar. Es decir, a veces también los propios artistas Va a ser un lo ponen difícil. estilo musical. Es que claro. Nosferatu, lo ponen difícil. Nosferatu era, pero eso era algo anecdótico. También en Alicante estaba el grupo Mediterráneo que hacían popping, muy simpático, ¿no? Es decir, pero que eso es una cosa muy puntual, pero que normalmente O los rebeldes. claro, el volumen no es algo que moleste a nadie y no debería molestar. Y yo creo que En las fallas se quejan, a veces, los vecinos. Bueno, no debíamos molestar a los que están dentro. y a los Lo de que fuera pasa es que hay deberían ser vecinos un que- poquito más tolerantes. Ya. Yo creo que la tolerancia es algo importante, ¿no? Sí. Y todos debíamos respetarnos un poquito más. Y yo creo que yo echo un poquito de menos que seamos un poquito más tolerantes para que hayan buenos conciertos y que
los artistas no digan, no, ahí no quiero ir porque es que tengo un limitador y no puedo mostrar lo que yo quiero hacer. Eso es terrible. ¿No? Eso es terrible, eso es terrible. Yo también toco y compongo canciones y canto y me molesta mucho cuando me dicen, "Shh, vamos, tío, déjame que me explaye, ¿no?" Bueno, pero eso pasa en determinados sitios. O sea, en el Rocha Arena, por volver otra vez al mismo ejemplo de antes, ahí no habrá problema. No, Esperemos que de repente no salgan que no sé quién que les molesta. O sea, el sonido Cuando puede se pone estar- de moda es que eso también ocurre, que de repente hay una asociación de vecinos respetabilísima y con todo el derecho del mundo, que de repente empiezan a ponerse de acuerdo algunos vecinos y tal en que hay que quejarse de, como hemos visto que ocurre en discotecas, que ves que las fachadas de los balcones de arriba, no queremos discotecas, tal cual. Zonazas. Claro, pues puede que sí generen problemas. Generalmente los problemas se generan en la calle cuando sale la gente con más copas de lo normal, no dentro. Las salas suelen estar bien insonorizadas y hoy no permiten abrir ese tipo de recintos. Pero si sales a la calle y allí montas una bronca, pues sí que puede ser que los vecinos acaben echándote un pozal de agua. Juan, para que vengan los grandes, ¿qué hay que hacer? Pues no sé, pues por ejemplo cambiar la ordenanza de los decibelios, como comentaba antes Amadeo. Eso es fundamental. Porque es una putada, porque aquí viene mucho turista también. Incluso hay un turismo de Hay un festivales. turismo de conciertos. De festivales y de conciertos, que ya lo tienen programado desde sus propios países. Entonces, un problema puede ser el del sonido, y porque si no se Pero, convertirá... Amadeu, esa limitación de la que hablas, eso ocurre en el local que sea. No es al aire libre. Es Al aire libre. una ordenanza, bueno, de hecho, afecta hasta las verbenas de Fallas, a Bruce Springsteen tocando en la Plaza de Toros. Claro. Pero pasa es que, claro, es importante diferenciar que no es igual una verbena de Fallas que Bruce Springsteen. Es decir, Claro. el problema es que hay que entender que tú no puedes poner un limitador de sonido de un genio que, con todo el cariño del mundo, a unos amigos a las 5 de la mañana, en fin, ¿no? Porque, claro, el problema es que hay que saber diferenciar una cosa de otra, porque si no, entonces es cuando no entendemos que la música atrae. Por cierto, un tipo de turismo que no suele provocar problemas. Mientras lo digo porque lo que estáis hablando de las discotecas, pubs y demás, una cosa es el mundo de la noche, con todo lo que eso supone, que bien, como tú dices, no es el sitio, sino lo que hace la gente cuando sale, ¿vale? Y todos sabemos de qué hablamos. Y otra cosa es el concierto en sí. Eso es cultura. Y toda la cultura tiene que tener la máxima protección, el máximo apoyo público y estar blindado y una interconexión público-privada fundamental. Ahora tenemos la oportunidad, sabéis que Valencia es una Valencia City Music, se ha aprobado un proyecto que ya en su tiempo se aprobó cuando estaba John Ribó, ahora lo ha vuelto a retomar María José Catalá y se presentó en el Palau de la Música hará un mes. Ya hay un alto comisionado, de hecho, que lo va a llevar. Y bueno, pues yo creo que espero también que esa Valencia Music City, que sabéis que bueno, pues hay ciudades como Manchester, Liverpool, también está Viena, está Salzburgo, pues todo ese eje, al final vayamos todos contagiándonos de las cosas ¿Pero hasta buenas qué y punto malas. eso es música Es para todo, es moderna o música de bandas o música... es todo. No nos dejemos de lado una cosa, la Comunidad Valenciana tiene más músicos por metro cuadrado sí, que ninguna otra comunidad, local. sí. A ver, la Valencia Músicos Music City... Músicos que leen música. La que Valencia son los Music City procedentes de va las bandas. desde Mira, estamos viendo ahí lo de- desde un grupo de chavales que hagan garaje punk hasta una orquesta de cámara que toque en barroco. Es decir, eso es lo bueno, es toda la música, Claro, la música popular, claro. la música culta, la música clásica, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Bueno, al final todos me estáis hablando del sonido, de los limitadores de sonido, que ese es el principal obstáculo para que vengan los grandes. ¿Solo eso? No, y bueno, y el apoyo, por ejemplo, el apoyo que la Generalitat institucional ha dado a los festivales, en general en toda la comunidad autónoma, pues tendría que darse también para que Valencia tenga el mayor reclamo como ciudad. Porque cuando hablamos de Madrid y Barcelona, no solamente es que son ciudades más grandes, es que siempre ha habido, independientemente del color político, ha habido un reclamo y todo el mundo sabe que quien vaya va a tocar en Madrid y en Barcelona. Claro. Pero cuando ya aparecen Más otras Barcelona incluso. Sí, pero cuando ya aparecen otras ciudades como San Sebastián, Gijón y tal, entonces ahí es donde tenemos que ver qué pasa. Porque si van allí es porque igual hay una serie de implicaciones públicas Seguramente. con el empresario privado que permite que por eso vaya Bruce Springsteen allí. ¿Pero qué puede hacer la administración en ese sentido? En cualquier caso, déjame que haga un apunte. Sí. Todo dependerá que haya un promotor igual a la persona que se juega el dinero, que diga, voy a hacer esto en Valencia. Y no se lo piense, uy, pues no, mira, San Sebastián
está más claro que puedo ganar dinero porque allí ya han actuado fulano, mengano y mengano. Hay que buscar a alguien que... Un promotor. Tiene que haber promotor. Si no hay promotor, un ejemplo de medio todo minuto? lo demás... Os voy a poner un ejemplo de medio minuto, porque eso también es una cosa que nos excede mucho a este programa. Es un poco Valencia en España. Todos vemos la 2 de vez en cuando y siempre pasa en el Festival de Jazz de Vitoria, Festival de Jazz de San Sebastián. ¿Alguna vez habéis visto el Festival de Jazz de Valencia? Nunca. Jamás. Yo he ido. Al No, Palau sí, de la sí. Música No, de los claro, otros digo días. que lo hayan... Pero no tiene relevancia. No, me refiero que lo hayan televisado en la televisión pública española. ¿Eso me refiero? Y viene gente de peso y maravilloso al Festival de Pero Jazz viene de... público. Hay público. Sí, hay público, sí, está saliendo bastante bien. Lo que quiero decir es que también habría que hacer, como siempre, el reclamo de que Valencia a veces le cuesta mucho ubicarse en todos los espacios y también en el espacio de los conciertos. Yo siempre me quedo con lo de que cualquier verano pones la 2 y están haciendo el Festival de Jazz de cualquier ciudad, sobre todo las vascas, que son los más antiguos. Y el Festival de Jazz de Valencia, que tiene una importancia muy... Además, te lo dicen los Y el músicos de cartel jazz. que hay este año es impresionante. Claro, además. pero no lo van a televisar. No va a Televisión Española y lo televisa. O la de aquí, podría por lo menos. O la de aquí. Estaba grabando, yo estuve viendo a Chimo de Bar con Nacho Mañón, bueno, Qué fue bueno, fabuloso antes de anoche. Antes de anoche, sí. ¿Fuiste a verlo? No, pero he visto... Una locura, ¿eh? Una locura. Yo, de los conciertos que quedarán grabados en mi corazón para muchos años. Qué lástima no haberlo sabido, porque yo sí que me hubiera apuntado también a verlo. Y luego viene Mulatu, que es un artista ya de 70 y tantos años, etíope, fabuloso también al festival. Este festival es muy bueno. Muy bueno. ¿Verdad que Yo me sí? metí Tiene el un cartel muy bueno. Tiene un cartel que no tiene extraordinario. que envidiar nada al de Vitoria Que o va, al de que San va, para Sebastián. nada. Sin embargo, estamos más al corriente de lo que ocurre en el Festival de Vitoria que en el de de aquí. Valencia. Pero en este tipo de festivales, al final, los carteles son para gente que de verdad está muy metida en ese tipo de música, ¿no? Claro, Quiero para decir, para aficionar, sí. un desconocido, le citas a este artista africano, Mulatu. que con todo mi respeto no tengo ni idea de quién es, pues no le dice nada. En cambio, para los que sí que están metidos en este tipo de música, pues será una primera figura. Quiero decir que ese tipo de conciertos son para los que son y no para más. Es decir, es difícil poder captar a más gente de Pero la yo que no ya creo está que haya captada. más aficionados al jazz en Vitoria que en Valencia. Pongo ese ejemplo como... No, pero lo podríamos digo porque... poner otros. Pero también muchas veces es la campaña institucional, la implicación del Ayuntamiento de Vitoria. Entonces, al final... ¿Qué pueden hacer las administraciones? Pues con lo- y que viniera- publicitarlos para que la gente vaya. Y en San Sebastián hay uno también. Claro, Y que viniera los gente de escolares, fuera. no sé. Antes quizá hubiera un problema de hoteles o de alojamiento. Hoy ese problema no existe. No, ahora Yo tenemos- sé, porque ahora aquí tenemos de sobra, Vamos ahora sobrados, tenemos de de sobra. Alojamientos, De alojamientos. sí. Pues hay en más las problema a lo esquinas. mejor para aparcar los trailers, ¿no? Cuando vas a determinados siempre- sitios. siempre se encuentra Yo un- me acuerdo de McCartney cuando hace 1000 años ya, en Venecia, Bueno, claro. que iba con los trailers y decían, Por allí. está hundiendo la ciudad. Ahí también está... Y ahora me estaban contando que por la zona de, claro, que por Mestalla y eso, pues claro, lógicamente no es fácil meter camiones voluminosos cuando vienen artistas de estos que traen muchísimo material, Sí. con lo cual eso también limita de alguna manera el que puedan acudir a determinados sitios o no. En fin. Yo hablo con Yo muchos no sé promotores hasta y siempre me dicen, es que en Valencia todos son problemas. Ah, ¿sí? Y te vas a cualquier otra ciudad y todos son facilidades. ¿Qué otros problemas hay? Pues por ejemplo, lo que estás diciendo, siempre hay un problema. Me refiero a un problema municipal, que si el sonido, que si los trailers, que si dónde aparcan, que si... Entonces, probablemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues que no hayan, hablabas tú antes, ¿no? Que no haya dificultades, que sean todo facilidades para lo que se ¿Y qué pueden hacer, aparte de los permisos para Y que... facilidades. Y facilidades. Claro, facilidades administrativas también. Concretármelo un poquito más, Mira, de cara yo al hubo una promotor, de época- cara... Yo hubo una época que me hice promotor de Mecano. Sí. Entonces yo cogía Mecano y me iba a un ayuntamiento y le decía, mira, yo voy a ser el promotor, la taquilla me la voy a quedar yo, pero tú me tienes que poner el escenario, la carga y descarga, personal de seguridad y suministro eléctrico. Y yo me encargo de todo. Y los ayuntamientos colaboraban porque querían tener a Mecano y era una forma de decir, o entro por donde este señor me dice o no voy a tener a Mecano. Entonces yo iba haciendo ¿Y conciertos al así. ayuntamiento qué más le da tener a Mecano que no? Pregunto. Hombre, porque es un artista que convocaba sí, mucho, que en llenaba. aquel momento. Sé En la aquel respuesta, momento- pero quiero que la digáis Mira, vosotros. el Ayuntamiento de Onda, hace unos conciertos espectaculares, mucho mejor que la ciudad de Castellón. Lo digo teniendo en cuenta que Onda es más pequeño que Castellón, porque el Ayuntamiento se ha volcado, sabe que con conciertos importantes tiene turismo, va Gandía gente. últimamente ha hecho Sí, cosas importantes también. No, Es un la poco por lo que tú capaci- decías, Es disculpa. la capacidad, es la voluntad de querer hacer bien las cosas. Y si no es hacerlas, búscate un especialista que te ayude. Pero no te cierres en querer hacer las cosas a tu modo si no sabes, porque te van a salir mal. Entonces, los ayuntamientos
que han trabajado en la línea de querer colaborar y querer tener grandes artistas, lo han conseguido y lo han hecho. Yo en aquella época, con Mecano, con Juan Luis Guerra, con Alejandro Sanz... ¿Pero os cuando pagaban empezaba- caché? ¿El ayuntamiento pagaba el caché al artista? No, él pagaba una parte del caché. Una parte. ¿Vale? Porque como el ayuntamiento tiene un presupuesto que tiene que gastar, Sí. le decía, pues en vez de gastar de 17 millones de pesetas que vale el concierto de Mecano, paga 5 millones, me pones estos servicios y el resto me encargo yo. Ya. Entonces, claro, en toda la publicidad en aquel momento yo ponía, excelentísimo ayuntamiento Don Teniente presenta a Mecano en concierto. Sí. Entonces, Según yo era el pusieran era promotor- excelentísimo o ilustrísimo. o ilustrísimo. Yo era el promotor del concierto, pero oficialmente el ayuntamiento era el que lo hacía. Y se quedaban unas cuantas entradas para invitar a quien Exactamente. ellos Pues consideraran. ahora hay muchos que el propio artista hace empresa total. Controla Sí. hasta no sé, hasta la máquina de tabaco. Si el artista sabe que llena, Por se ejemplo, hace Manolo empresa él. García y artistas ¿Ah, así. sí? Manolo García hace Bueno, eso. que ahora se han juntado El último de la ¿no? fila, que tampoco lo entiendo cómo puede llenar 2 días el estadio del Acaban de Levante. hundir a todos los grupos que hacían homenajes y tributos al último de la Sí, fila. sí. Y me lo dijo un amigo y dice, acaban de cargarse, van a Acaban de tener cargarse que... toda eso, porque vamos. Porque ahora vienen los Yo, originales. creí entonces, claro. yo creí que no se hablaban. No ¿Qué se me hab- importa? no se hablaban, no no se se hablaban, hablaban, no se pero hablaban. hay No se ocasiones hablaban, en las que... Bueno, en los las que- hermanos Gallagher en Oasis son el ejemplo de que al Sí, Y final... vuelven ahora también. Y vuelven, Sí, y vuelven vuelven. ahora. Bueno, Vuelven todo ahora. el mundo está como rezando, porque claro, como se han insultado y se han intentado matar literalmente. Están cruzando los dedos. Claro, claro. Pero aún no han girado en España, ya veremos si viene a España. Yo quería dar una lanza por los grupos valencianos. También, sí. Porque pienso que hay grupos valencianos cojonudos, como son los Inhumanos, como es Revolver, como es Seguridad Social, y Y los jóvenes, los y nuevos. los jóvenes. Y bueno, o sea, la habitación roja, en fin. Y que yo creo Hay que cantera. no se está haciendo Bueno, ahora hay suficiente desde la municipalidad para darles fuerza a estos artistas. Por ejemplo, yo no he visto a ninguno de ellos contratado en todo esto que se hace de viveros. Yo creo que deberían estar los grupos valencianos. Sí. Pero no este año. Hace Aunque fuera años como que no está telonero, nadie. es decir, vale, a lo mejor no tienen el tirón en un momento dado para darles el recinto de viveros, porque no lo van a llenar, pero mételos de teloneros, como hemos hablado al principio, que ese grupo que de repente te abre, ¿os acordáis cuando Comité Cisne abrió el concierto? De los Simple Minds. De los Simple Minds. Iban a venir Waterboys. Claro, en vez de Waterboys, que vienen, por cierto, Sí, al Roche Arena. al Roche Arena. Es que han habilitado un sitio de 2.000 personas o por ahí. Sí, 2000, 3000, ¿no? Va variando. 2.000, ¿no? 3.000, Pueden ahí- también Psychedelic Foods también vienen Sí, aquí. En ¿En fin, Rosa Arena? al Roche Arena. sí. Es que el Roche Arena no es solo para 17.000, sino que... Sí, Sí, lo tienen puedes como- achicar, ¿no? Sí, puedes Claro, achicar. lo espacio. puedes se achicar. achica en función del público. Claro, está muy bien pensado. Pero los grupos valencianos sí que es importante porque festivales como el del Este, bueno, pues hay promotoras como Agencia Distrito que hacen lo de la pérgola y demás, que siempre intentan poner grupos de aquí y grupos que vienen de grupos de fuera, pero después ahí eso nos llevaría a mucho más debates, Vicent? Por ejemplo, ¿cuántos grupos valencianos han conseguido traspasar la frontera y triunfar en todo el Estado? Si lo pensamos, no muchos. No muchos. Y digo, si ponemos de 40 años aquí, muy Pero es que pocos. Valencia es más ciudad de solistas, ¿no? Pues No, pero me refiero, hemos tenido... Nino Bravo, los Juan La Habitación Pablos. Roja probablemente sería de los últimos que los últimos consiguieron que- sí, sí. cruzar la frontera y triunfar, mantenerse, en, y triunfar en todo el mantenerse Estado. Pero hablamos de Inhumanos, la Seguridad Social... yo coloqué a vídeo en aquel momento que hicimos discos de oro. Sí, al principio, sí. Con Inhumanos hicimos doble disco de platino y 4 discos de oro. Armas Blancas no llegó, lo intentamos, lo Sí, metimos me en acuerdo de Polygram, Armas Blancas, sí. pero se quedó ahí. Petit ahí tal. Troupe. Mogambo pues fue un Ese grupo grupo que... es un single. Sí, o un algo así. single. Ya, y el poco más, vinilo ¿no? y... Pero así ha poco más. costado tener Mamá ya lo triunfo- sabe. Mamá ya lo sabe, ¿Eh? yo también lo Glamour, hicimos. Glamour ha sido el Glamour, grupo... Glamour. Hombre, fue el Glamour primero, era un grupazo, ¿eh? Era un grupazo. Sí, pero hablamos de Revolver, hablamos de Seguridad Social, Social, lo que son Seguridad Social, triunfar, de consiguen. llenar en todo Ya, el ya. estadio, no hemos tenido... nunca. No, por eso me alegro mucho porque los toreros de Jesus and Mary Chain van a ser Gacela, o fueron Gacela, y la verdad es que están muy bien. ¿Alguna reivindicación más? Nos quedan un par de minutos, me parece. Es el momento, ¿eh? No, que haya promotores que se animen a traerlos, porque el Roche Arena también, recordemos que Roche Arena no contrata, sino tiene un Claro, recinto, claro. venga usted, alquílemelo y usted trae al grupo que quiera. Es decir, que Sí, pero sigue yo me imagino faltando que el Roche promo- Arena, lo sabremos dentro de poco porque no les puedo adelantar mucho, pero dentro de poco aquí en esta casa tendremos información muy concreta sobre esto, de primera mano. Pero yo me imagino que el Roche Arena en cualquier caso tampoco va a contratar cualquier cosa, por mucho que le paguen, sino por que ahora querrá yo lo mantener que- una determinada imagen lo o un que he determinado visto, hombre, nivel o estatus ya. o lo que sea, no sé. Yo viniendo hacia Digo aquí yo. estaba mirando lo contratado y son grupos
pues que algunos habrá que achicar espacios y otros, en fin, puede que lo Pero sí llenen. que es verdad que de los rumores que a mí me decían el año pasado a tal, ha ido un mundo. Es que me llegan rumores de que la inauguración iba a ser... Sí, claro. Que si Coldplay, que si U2, que si Bruce Springsteen... Bueno, por inauguración Nino Bravo, con un montón de Ya, cantantes que van a... que está con muy ninguno bien, valenciano. que está muy bien, pero Los cantantes reconocerme ninguno que lo que valenciano, quiero pero decir bueno, es que, claro, es- para una salida internacional, Sí. claro, yo, hombre, digo, pues, yo pensaba, si viene Coldplay, tienes un, claro, eso será retransmitido para todo el mundo. Bueno, Claro, tiempo, esto es un tiempo. poquito más local, que está muy Pero, bien. pero volvemos a lo mismo. El Rocha Arena, que creo que es la razón que nos ha traído aquí hoy, es un continente. Un lugar que reúne todas las condiciones y las capacidades para poder hacer muchos grandes conciertos. Pero que venga el promotor, que se juegue el dinero y que incluya a Valencia dentro de las giras. Eso es indispensable. Es decir, no nos dejemos de lado al promotor, que es el que pone el dinero, porque si no existe ese señor Pues mucho o Rosa señora, Arena que ya- No, ya pero porque que la clave- promotores ahí, ¿no? promotores hay que quieran jugársela aquí, no lo sabemos. Espero que sí, sí. esperemos. La clave de visión la tiene el ayuntamiento ahora con el Valencia Music City y tenemos una oportunidad Luego- de tener mucha relación con muchas otras ciudades para ver cómo lo hacemos. Luego antes, tú medías por el número de ventas discográficas, cuántos discos habían vendido, calculabas el poder de convocatoria del artista. Ahora, ¿cómo no se venden Es que hoy discos? en día es muy complicado. Claro, pero si ahora los artistas viven de las actuaciones. Las escuchas en Spotify En y fin, funciona señores, un poco. Que nos vamos. que vienen los teloneros de después. Exactamente. Y nos echan. Que vienen los unos. Amadeu, Miguel Ángel y Juan, muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y espero que hayamos arrojado un poquito de luz sobre este tema del sonido. Gracias, señoras y señores, por la atención prestada. Queden ustedes con Dios.